Hola, en este video vamos a ver un poco lo que es la configuración del protocolo HSRP o la redundancia del primer salto. Eh, este protocolo trata mucho o trabaja buscando la idea de que siempre podamos tener dos caminos disponibles, o sea, siempre hay una redundancia para poder salir, pero esta vez a internet. El problema radica, el problema radica que en nuestras redes nosotros no podemos configurar de forma dinámica nuestro default gateway, ¿ok? Por defecto nosotros siempre configuramos un default gateway y ese default gateway no se puede modificar, ¿ok? Para modificarlo hay que volver a configurar nuestro DHCP, realizar la configuración necesaria para que él vuelva a levantar. De forma dinámica no se podría hacer, ¿ok? Eh, Dependiendo del equipo con el que trabajemos, se pueden utilizar otras alternativas para configurar una redundancia de salida, una sumarización, etcétera. Pero en este caso vamos a ver cómo trabajaríamos nosotros si tuviéramos dos posibles caminos para salir a internet, ¿ok? El protocolo, el HSRP, este protocolo, lo que busca es que exista una redundancia del primer salto, o sea, una redundancia para poder salir a internet. Normalmente las empresas que generan mucho o tienen mucho dinero o que el internet es su fuente de dinero, no pueden perder una conexión por segundos o por minutos. ¿Por qué? Porque si se cae una conexión mientras vuelven a levantar la otra posible configuración, pueden tardar minutos y esos minutos pueden perder muchísima plata. ¿Ok? El protocolo HSRP lo que busca es que haya una redundancia de ese salto, o sea, de esta salida que hay, para que si pasa algo, bueno, existe una solución dinámica y no nos afecte mucho nuestra red, ¿ok? ¿Cómo trabaja esto? Bueno, básicamente estos dos equipos serían nuestros equipos fronteras, los que estarían viendo con el internet, con nuestro ISP. Normalmente las empresas siempre tienen dos proveedores de servicios, uno con el que tienen su máxima capacidad y el otro con el que tienen un ancho de banda bueno, pero no normal como el que tendrían con la oficial, ¿ok? Ahora, eh, este protocolo va a trabajar, recuerden que lo que les dije que el default gateway siempre tiene que apuntar, siempre tiene que apuntar a la misma ubicación, ¿ok? Entonces, la IP normalmente nosotros le indicamos hacia quién apunte para que cuando tenga que salir a una red remota pueda salir por ese lugar. Pero ¿qué pasa si tenemos dos opciones? Bueno, nosotros siempre tenemos que tener en cuenta lo siguiente. ¿Ok? Para utilizar este protocolo siempre tenemos que apuntar al mismo default gateway, ¿ok? No puede variar. Y acá vamos a utilizar lo que sería un router virtual. Este router virtual, la función que va a hacer, como dice, es de forma virtual, nos va a funcionar para que ese router virtual reciba todos los paquetes que vayan a salir a redes remotas. O sea, estas computadoras quieren enviar un paquete, hacen el envío a este gateway, ¿ok? Acá tenemos un gateway que es el que vamos a configurar en nuestro router virtual. Este router virtual dentro de nuestra topología física no existe, ¿ok? Solo existe de forma lógica, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa acá? Bueno, acá es muy sencillo lo que va a pasar. Nosotros vamos a crear este router virtual y a ese es el que vamos a poner a apuntar todos los default gateway. Todos los default gateway van a apuntar siempre a ese router virtual. ¿Para qué? Para que cuando las computadoras quieran salir a internet, esas computadoras siempre manden su mensaje a ese router virtual. Entonces, los mensajes siempre van a saber cómo llegar. ¿Ok? ¿De qué se va a encargar este router virtual? Bueno, si nosotros tenemos que el predeterminado va a ser este equipo, que este va a ser el principal y este va a ser el secundario, entonces, cuando, cuando la información llega a este router virtual reenvía el paquetico al router que funciona.
Si el router se nos llega a caer, si este enlace se nos llega a caer, ¿qué es lo que hace él? Bueno, él lo único que hace es que va a reenviar al otro extremo y no pasó nada en la red, ¿ok? ¿Por qué? Las computadoras ni se van a dar cuenta, ¿por qué? Porque siempre van a apuntar al router virtual. Todas las computadoras nunca se van a dar cuenta de qué fue lo que llegó a pasar, como que qué fue lo que posiblemente pasó. Ellas lo único que van a hacer es, van a seguir enviando sus paquetes al router virtual y listo, ¿ok? Eh, las computadoras siempre van a saber quién es el router o a quién le tienen que enviar la información. Recuerden que existe un comando que es el, bueno, protocolo ARP, que el ARP lo que hace es la resolución de las tablas de los switch, perdón. Por medio del comando, el ARP le va a volver información a las computadoras de cuál es la MAC del default gateway, para que ellos sepan a dónde está ubicado ese lugar, ¿ok? Eh, ok. Ya sabiendo esto, que siempre van a apuntar a un router virtual, que ese router virtual es el que se va a encargar de reenviar el paquete al router que haga la salida que esté enviando el paquete al ISP, que sea el correcto. Y si se cae a algún lado, este router virtual va a ser el encargado de decir por dónde se va, ¿ok? Entonces, la configuración realmente es una configuración muy sencilla, muy sencilla. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que, voy a hablar un poco acá. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que las direcciones IPs de estas interfaces y de la interfaz virtual tienen que pertenecer a la misma red, ¿ok? Siempre tienen que estar en la misma red. ¿Qué significa eso? Digamos que si estamos trabajando con la 172.16.0.0, puede ser que este tenga la 1, este tenga la 2 y este tenga la 3, ¿ok? Tienen que pertenecer a la misma red. Los default gateway siempre van a tener que apuntar, digamos, en este caso la 3, por decirlo así, ¿ok? Entonces, la configuración es una configuración muy sencilla, muy sencilla. Recuerden lo que les decía. Aquí va a estar nuestro router virtual. Acá está nuestro router virtual. Es virtual dentro de nuestra topología. No existe. No se tiene que conectar nada. Ok. Ahora, ¿qué vamos a configurar nosotros? Bueno, la configuración es muy sencilla. Vamos a configurar las interfaces. Dice que esa interfaz está conectada debería estar conectada en la 00. Entonces ingresamos a la interfaz. Dentro de la interfaz vamos a agregarle una dirección IP. Vamos a decir que esta red va a trabajar en la 192.168.0. Vamos a decirle que esta va a trabajar con la dirección .2. Vamos a dejar la .1 para el virtual. ¿Ok? Entonces el .2 va a ser para el del lado izquierdo, el .3 para el lado derecho. Entonces vamos a ponerle esta. Vamos a decirle la máscara en la que está trabajando. No, máscara 24. La vamos a encender. Listo, ok. Hasta acá vamos bien. Okay. Ahora, la configuración que vamos a poner va a ser para el equipo que va a estar funcionando, ¿ok? El que va a estar trabajando, el primario, por decirlo así, ¿ok? Entonces, este que está acá va a funcionar como un router primario. Entonces, es el que va a estar funcionando siempre. El otro router va a estar en standby, ahí en espera, ¿ok? Al que queremos que sea el primario, tenemos que configurarle lo siguiente. Entonces, lo primero que vamos a decir es que va a trabajar con el protocolo standby en versión. Existen dos versiones. En este caso yo voy a configurar la versión número 2. Entonces, la versión número 2. Siguiente. Hay que poner standby. Hay que agregar un grupo. Ese grupo es como para identificar por dónde queremos que esa red vaya a salir. Podemos tener hasta ciertamente un balanceo de cargas, indicándole que si tengo 4 o 5 VLANs, que 2 salgan por este lado y las otras 2 por el otro lado. Entonces, el standby va a ser los grupos para las redes. Entonces yo voy a poner acá, ok, que el standby, si yo lo dejo sin número, por defecto va a poner en 0. En este caso va a utilizar el 1. Pueden poner un número que vaya del 0 hasta el 255.
Va a poner el 1 y le vamos a decir lo siguiente. Le vamos a agregar la IP que tendría nuestro default gateway, nuestro router virtual, ¿ok? Entonces ponemos standby, el grupo que va a ser el número 1, IP, y aquí vamos a poner la IP de nuestro router virtual. Entonces ese router virtual va a trabajar con la 0.1, ¿ok? Listo. Okay, aquí nos está diciendo que hubo un cambio en el protocolo HSRP y ahí fue el cambio, ¿ok? Ahora, siguiente comando. En el mismo grupo, como estamos trabajando en ese grupo, hay que seguir trabajando en configurando ese grupo, ¿ok? El siguiente comando es para indicar la prioridad, ¿ok? ¿Para qué nos funciona la prioridad? Para que los router 1 y router 2 vayan a compararse entre ellos dos, vayan a pelear entre ellos dos, para decir quién es el que va a funcionar y quién es el que va a quedar en standby, ¿ok? El equipo que tenga la prioridad más alta va a ser el que va a funcionar. El de la prioridad más baja va a quedar en standby. Si las dos prioridades son iguales, se utiliza la IP configurada más alta, ¿ok? El equipo que tenga la IP configurada más alta es el que va a seleccionar como principal y el segundo, el que la tenga más baja, va a configurarlo como en standby. En este caso, vamos a configurarle que su prioridad va a ser 150. Él por defecto trae una prioridad de 100. Entonces, con solo que le suba algún valor, algún número, ya quedaría como la prioridad más alta. Ok, él por defecto trae la 100. Nosotros vamos a poner la 150. Ok, listo, damos enter. Y el último comando que tendría que poner sería, ok, igual en el grupo. Y le voy a poner el comando print. Ok, ese comando lo que nos está indicando es que cuando yo configure el standby y ellos ya fueron a pelear y ya decidieron quién fue, ya eso no va a cambiar, ¿ok? Por medio del comando print le estoy indicando que vuelvan a ir a competir, como que lo vaya a volver a retar para decidir quién debería ser el mejor. Como a él ya le cambié la prioridad, entonces por defecto él va a ser el que va a ganar, ¿ok? Al otro equipo, al otro equipo que tenemos acá, que este va a ser la interfaz Giga 00. A esta interfaz vamos a agregar igual una dirección IP que va a ser el 192.168.2, perdón, .3, su máscara 255.255.255.0. Le vamos a decir que se encienda. Y ahora vamos a configurar el standby. En este protocolo, lo único que perdón, en este protocolo no, en este eh, router, lo único que tenemos que indicar es lo siguiente. Vamos a decirle que el standby va a trabajar en la versión número 2 y vamos a indicarle cuál es el grupo del standby. Recuerden que configuramos el 1 para la red que estamos trabajando y le vamos a indicar cuál es la IP del virtual. Y nada más, ¿ok? Ya acá lo que era la prioridad y el print no tenemos que configurarse. ¿Por qué? Porque se lo configuramos solamente al que queremos que sea el primario, ¿ok? Entonces, en este momento, ellos ya deberían estar compartiendo información entre ellos dos. Cuando nosotros enviamos un paquete, debería llegar hasta esta red. Que ya está llegando a esta red. Vamos a ver lo siguiente. Vamos a poner en simulación. Ok. Acá no va a aparecer nuestro router virtual. Porque no, el trabajo lo hace básicamente el switch. No es que llegue aquí al routercito virtual y no. El switch es el que va a hacer esa parte. Entonces, si vemos acá, él aquí ya tiene que haber tomado la decisión. Y vea, ya está yendo a trabajar por el otro extremo. Ok. Ahora, si nosotros eliminamos este camino que está acá y hacemos el reenvío de paquete nuevamente, vamos a ver cuál sería. Okay.
Ok, vean que ya él supo por dónde irse. Y listo, ya llegó, ok. Entonces, es lo que va a determinar, básicamente el que va a hacer la función como decir, el que va a decir por dónde se van a ir, va a ser el switch. Pero como ellos dos son los inteligentes, ya supieron cómo fue que se hizo la división, etcétera. Y ya compartieron su información para que ellos supieran, ¿ok? Igual, si vuelvo a conectar estos dos equipos acá, tienen que volver a compartir su información. Otra vez van a volver a competir entre ellos dos para decidir quién es. Como él tenía la configuración más baja, por aquí es donde va a salir, ¿ok? Básicamente eso sería la configuración de nuestro protocolo HSRP. Espero que me haya a entender de buena manera. Muchas gracias.